bienvenidos. Bueno, arrancamos de muy buen humor porque hoy hablamos de las alergias que en general causan mal humor en la gente. Entonces vamos a hacer como la contrapartida en el día de hoy. Y vamos a hablar de cuáles son las alergias más comunes, cuál es el tratamiento, cuáles son las estacionales y cuáles son las crónicas, porque existe una diferencia entre unas y otras y también obviamente hay una diferencia entre los tratamientos. Pero ya hablaremos de eso. Ahora les quiero contar a todos. ¿Cómo le va, Robert? Buen día. Muy bien, muy buenos días, Dolores. Bueno, no sé si estoy en enero o en abril del calor que hace, ¿eh? Bueno, 29 la máxima para hoy, pero después llueve. Después llueve, me encanta. Estoy esperando que llueva. Estoy esperando que llueva, realmente. Tengo partido. ¿Todos están esperando que llueva? ¡Vamos todavía! Bueno, Roberto, están todos así como el calor los pone locos. Entonces, vamos a llevar concentración al programa. Teléfonos para todo el mundo. 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior del país. Bueno, sus consultas también las pueden poner por escrito en nuestro mail. Médicos@tvpublica.com.ar Y nuestro Facebook, ¿cuál es? www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, él es tan prolijo que ya sabe lo que le voy a decir, entonces empieza a hablar enseguidita, pero no tiene en cuenta la locura, y la locura muchas veces hace que uno cambie y diga cosas distintas, en fin. Hablamos de las alergias, esto es el adelanto de lo que vamos a tener en el programa de hoy. Un mito habitual en el manejo del asma es hacerle creer a los pacientes que los corticoides son drogas inseguras, peligrosas y que tienen riesgos para la vida, lo cual es falaz, es mentiroso y definitivamente hace que la gente no cumpla el tratamiento de manera adecuada. Los corticoides son hoy en día seguros, útiles y han demostrado notablemente reducir la mortalidad por la enfermedad y son la base del tratamiento de esta enfermedad. Me refiero a los corticoides inhalados. La situación de alergia en el recién nacido puede tratar de evitarse o prolongarse. Para ello es importante que la familia entienda algunas cosas. No fumar, el humo del cigarrillo es un agravante de todas las alergias, especialmente del asma. La madre debe continuar durante toda la etapa de su embarazo con los tratamientos de alergia si ya los tiene iniciados, tanto los específicos de la alergia como de la medicación que precise para estar sintomáticamente libre de los síntomas. Esto ayuda a que el recién nacido nazca y viva en mejores condiciones. Bueno, las alergias es un capítulo mayor en la salud de todo el mundo porque afecta a una gran cantidad de población, alergias estacionales, alergias crónicas, el miedo a los corticoides, la cantidad de fantasías que tenemos los adultos respecto a la medicación que pueden llegar a tomar nuestros hijos y eso nos hace que no hagamos el tratamiento mal, primer gran error, así que de eso estaremos hablando y desarrollando hoy aquí en Médicos por Naturaleza, pero tenemos información para compartir. Está la doctora Casi, que es prolijísima con toda la información. Andrea, buen día. Hola, buenos días, Dolores, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar qué es lo que podemos comer en otoño para seguir saludables y en línea. Porque bueno, vamos a convenir que en realidad es una época del año en donde nos empezamos a distender de querer mantenernos en línea durante todo el verano con dietas súper exclusivas y bueno, y el otoño nos invita a poder relajarnos más y a comer mal y a darnos el gusto cuando en realidad no es nada saludable. Bueno, las estaciones del año tienen, o mejor dicho, la naturaleza durante todo el año, en diferentes estaciones nos dan alimentos propios de ellas que son muy saludables y tienen ricos nutrientes. En otoño lo que se caracteriza es que podemos tener legumbres y frutos secos, ambos ricos en vitaminas, en calcio, en fibras y además suelen saciar más y son mucho más saludables que usted vaya corriendo detrás del bombón, de la panificación. Estamos en gases también, ¿no? Sí, pero en realidad hay que comer. No, pues es un detalle no menor a tener en cuenta. No es menor, pero en realidad siempre versus una galletita, un bombón, una panificación, es preferible un puñado de frutos secos. Era una broma, obvio. No hay que olvidarse de la lenteja, que es la protagonista de esta época, que si usted la consume una vez por semana con el arroz, proporciona una rica calidad de proteína, además del calcio y del hierro. Frutas. Las frutas en esta época predominan
predominan las uvas, las peras, las manzanas, y sepa que cuando en realidad empiezan a escasear hay que echar mano a los jugos, que son sumamente nutrientes y además hidratan. No hay que olvidarse que es una época en el año en donde uno empieza a tener menos sed, empieza a bajar ese reflejo, y es sumamente importante para todo, para la presión, para la piel y para una vida saludable, que usted esté muy bien hidratado. Gracias, Andrea. Seguir los consejos de la doctora Casi, muy pero muy importantes. Y ahora sí, nos metemos de lleno en el tema de las alergias estacionales. Es la época del año donde empieza todo el mundo a estornudar, a tener los ojos irritados, hinchados. Y también esto viene acompañado del mal humor, de la irritabilidad, de la falta de paciencia, del sueño, en fin. El doctor Daniel Colodenco, que es jefe de neumonología del Hospital María Ferrer, nos habla de cuáles son estas alergias estacionales. Es particularmente, cuando uno habla de alergia estacional, se refiere básicamente a la nariz y a los ojos, donde más afectan. Menos relevante es la afectación bronquial, o sea, el asma. La gente que sufre esto tiene síntomas muy concretos que es necesario conocer para que la gente después los identifique. Primero es la picazón. Prácticamente no existe alergia sin picazón de nariz, de ojos, de paladar, de oídos. Es donde la gente dice que le pica. La segunda característica o síntoma característico es el estornudo, el goteo de agua. El otro gran síntoma, y que posiblemente es el que más impacto tenga, es la congestión de la nariz. No lo hagas. Va a estornudar. Lo interesante de las alergias es que las alergias, como son enfermedades que no abarcan solamente a los órganos donde residen, la nariz, los ojos, los bronquios, son enfermedades que nosotros llamamos sistémicas, porque afectan todo el cuerpo. Generalmente las alergias estacionales, como dije antes, son por pólenes que son transportados por el viento. No cualquier planta que produce pólenes, porque ustedes saben que las plantas se reproducen por polinización, pero deben ser plantas cuya polinización la lleve el viento. Pero definitivamente son las plantas, los pólenes de árboles, de gramíneas, de malezas, las que son polinizadas por el viento, producen gran cantidad de partículas que van por el aire, uno las respira por la nariz o las inhala por la boca, o entra en contacto con los ojos y causan la alergia. Existe la posibilidad de que esas personas hagan inmunoterapia contra esos pólenes, o sea, se les hacen lo que la gente comúnmente llama vacunas, y existe esa posibilidad. Pero en general, lo que es muy eficaz en esas épocas es el uso de antialérgicos, antihistamínicos, drogas que son muy buenas, muy seguras, y que neutralizan los síntomas de la alergia en forma muy importante. Cuando yo tengo resfríos alérgicos, cuando yo sufro de resfríos alérgicos, mis posibilidades de volverme asmático alguna vez en la vida son entre 3 y 5 veces mayores que una persona que no tiene resfríos. Bueno, es una época del año muy compleja para aquellos chicos que tienen alergia y lo digo por experiencia, empieza abril y vos ya empezás a escuchar esas toses cerradas que sabés que después derivan en laringitis, que después derivan en mocos verdes y que después derivan en goteo de agua y después deriva en otra cosa. Es como una situación que se concatena con la otra y no termina nunca, lamentablemente. Y en general le tememos mucho al diagnóstico del asma en los chicos, porque nos asusta, porque nos da miedo, porque en general uno dice, no, es solamente un resfrío. Y no tenemos en cuenta que el tratamiento es muy importante para evitar esta situación que acabo de describir, ¿no, Sergio? Sí, se teme mucho al diagnóstico, se teme en realidad a la palabra. Sí, los padres es no les gusta que uno le diga, tu hijo es asmático. Yo le digo, tu hijo es asmático, y a los 10 días vuelven y me dicen, pero vos me dijiste que tenía un principio de asma.
o que tenía broncoespasmos a repetición. No, son... Es lo mismo. Claro, digamos. Principio de asma en realidad no existen principios de tal cosa. Pero es una negación que todos tenemos para cuando nos dicen tu hijo es asmático. Lo que no significa que vaya a ser asmático para toda la vida. Esto hay que dejarlo en claro. Los chicos, en principio, lo que hacen es, la mayoría de las veces, comenzar o debutar con una bronquiolitis, que es una enfermedad viral que se da en el primer año de vida, generalmente por el virus sincicial respiratorio. Sí. Lo que pasa es que después estos chicos quedan muchas veces con una hiperreactividad bronquial, claro, que hace que ante algún estímulo viral haga un broncoespasmo, o sea que la vía aérea se cierra un poco y eso dificulta la respiración. Generalmente esta hiperreactividad es transitoria, pero uno no puede hacer el diagnóstico de va a ser transitoria, sino que eso de transitorio es un diagnóstico retrospectivo. Cuando a los 4 o 5 años me paro y digo, oh, mira, este chico hace 2 años que ya no tuvo ningún broncoespasmo, digo, bueno, fue una hiperreactividad bronquial transitoria. Ahora, ¿qué pasa? Pregunta, a los 5 años, vos acabas de mencionar una fecha para las mamás que tienen chicos alérgicos que sabemos que es muy importante. Los 5 o 6 años puede ser como el cambio, se puede provocar ese cambio y puede dejar de ser asmático, dejar de tener broncoespasmos. Pero ¿es fundamental el tratamiento para llegar a esas circunstancias o esto puede producirse de manera natural? Es fundamental para que el chico tenga una mucho mejor calidad de vida. Claro. Lo que pasa es que el tratamiento del asma de hace unos años, hablo de hace unos años, 10 años, sí, ni hablar de antes, no es el mismo que el de ahora. Ahora se cuenta con drogas que son muchísimo más seguras y eficaces. Y una gran ayuda para eso es la aerocámara, que muchos la conocerán. Es un tubo de plástico que algunas muy buenas tienen válvula de entrada y salida, donde se pone el aerosol por una punta y se pone la máscara por la otra. La aerocámara me permite darle por medio de un aerosol un broncodilatador a un chico sin que el chico necesite colaborar con ese tratamiento. Claro. Entonces se hace un puff, el chico respira 20 segundos o 6 respiraciones y de esa forma le puedo dar mucho más seguro el broncodilatador, o puedo hacer un tratamiento preventivo con algunos corticoides inhalados. Estos corticoides inhalados no tienen los efectos adversos de los viejos corticoides que se daban por boca y por tiempo prolongado. A veces hace falta dar estos corticoides por boca, más que nada en las crisis. Claro. Se da por tiempos cortos, a dosis adecuada, y esto no trae ningún efecto adverso. Pero aparte del tratamiento a largo plazo, durante todo el año, durante las épocas de mayor riesgo, le permiten a ese niño no llegar a estas instancias de tener estos broncoespasmos, sí, o estos brotes por un lado, asmáticos. lo que hacen es prevenir el broncoespasmo y por el otro lado sensibiliza a los bronquios para que respondan mejor al broncodilatador, al salbutamol, que es el broncodilatador que se usa en estos casos, que es un broncodilatador seguro cuyos efectos adversos más comunes son taquicardia, a veces un poco de temblor, como hablábamos el otro día en el programa de Parkinson, de causas de temblores. El salbutamol puede causar un temblor y puede causar taquicardia. El miedo es, no le voy a dar el salbutamol por la taquicardia. Esta taquicardia, que no es peligrosa, es la misma que le ocurre a un chico si corre 50 metros. Claro. Es una taquicardia pasajera que se va sola. Es mucho peor el broncoespasmo porque al chico no lo deja hacer su actividad habitual y lo confina socialmente, porque el chico no puede hacer ningún deporte mientras tenga el broncoespasmo. El peor enemigo de la alergia y de los broncoespasmos es el encierro, a diferencia, ¿no?, de lo que se piensa. ¿Y por qué es tan importante este tema? Porque cuando hablamos de personas de menores recursos que no tienen la posibilidad de tener un ambiente aireado, que se viven muchos en la misma habitación, que para retener el calor en esta época del año no se airea demasiado, no se abren ventanas, esto genera un círculo vicioso el aire, muy negativo. Por supuesto, si el chico no puede respirar bien porque se le cierran los bronquios, necesita oxígeno, y si estamos en un lugar encerrados todos con la estufa o el horno o el brasero, cosas Exacto. que no hay que hacer, y no hay suficiente oxígeno, ese poquito de aire que le entra con poco oxígeno al chico. Eso en el periodo agudo. Por otro lado, lo que se hacía antes era el chico con broncoespasmo o el chico asmático no puede hacer deportes. Hoy se sabe que el deporte es un pilar fundamental en el tratamiento del chico asmático. Importantísimo. Y después le vamos a consultar a Sergio, que también nos va a dar todos los detalles respecto a qué medicación está cubierta en los hospitales, porque también hay otra gran angustia, porque en general estos broncodilatadores tienen un costo altísimo
Cuando uno tiene un chico alérgico, esto debe ser consumido a lo largo del año y esto significa un presupuesto. Entonces, ¿esto está cubierto o no está cubierto? Lo vamos a averiguar para que ustedes lo sepan y lo tengan en cuenta, un detalle no menor. Vamos a estar hablando de los viejos y de las alergias. Las expresiones alérgicas de la gente mayor. A ver qué es lo que pasa. Ella es prolija. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Y a propósito de la información que nos llega en Facebook, que es súper interesante, también me gustaría, ahora que empieza, si llueve y baja la temperatura, empieza a ver los problemas. ¿Va a llover, Roberto? Yo no quiero que llueva. Bueno, está bien, vamos a discutir de este tema. Roberto, manejame el tema lluvia, te lo pido, por favor, tengo entrenamiento y anoche. Bueno, no, un tema importante que hacían referencia las personas que nos escriben a través del Facebook es el tema del monóxido de carbono, que en general hablamos de eso cuando aparecen, lamentablemente, y tenemos que dar cuenta de las muertes. Tenemos que hacerlo antes y hablamos de la prevención fundamental. Pausa, enseguida estamos de vuelta. Hola, ¿cómo estás? Soy Carolina Pelleriti y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para contarte algo. El cáncer de mama es una enfermedad muy común en las mujeres y es curable si se diagnostica a tiempo. Por eso es muy importante que hagas un control médico anual, un autoexamen periódico y la mamografía. No te olvides que con 2 minutos de tu tiempo y un autoexamen, vos podés salvar tu vida. ¿Sabías que la Ley 26.529, conocida como la Ley de Derechos del Paciente, instituye derechos esenciales en la relación entre el paciente y él o los profesionales de la salud, él o los agentes del seguro de salud? One of the wonders of the world.